desde tu experiencia gerencial, ¿cuáles dirías tú que son los retos más importantes de la industria hotelera en este 2022? Bueno, la verdad, el principal reto ha sido la recuperación del sector de la hotelería. Afortunadamente, Cartagena ha tenido un boom y un éxito y una recuperación bastante importante en este año. Todo el mundo, después de haber estado, después de una pandemia, quieren salir, quieren disfrutar, quieren venir a los sitios más hermosos que hay, y eso nos ha favorecido. Hay un tema muy importante, Carolina. El tema de los costos han sido bien complicados. No solo la pandemia, sino algunos factores externos también han afectado los costos y ha hecho un poquito el incremento de los precios en el turismo. Bueno, ya saben, ahorrar para venir a visitar Cartagena. El doctor Danilo Mendoza Góez nos habla sobre la tosferina. Adelante, doctor. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que hoy por hoy se ubica dentro de algunas de las más prevalentes en los servicios donde se realiza atención de población infantil y de adultos. Se trata de la tosferina. Entonces, la tosferina no es más que una infección respiratoria de vías respiratorias altas y bajas que es producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Esta bacteria tiene características muy particulares. Es una bacteria que es altamente infecciosa, no tiene reservorio, al igual que muchos otros virus o bacterias, o sea, no requiere de aves, no requiere de mamíferos. No, el único hospedero y que padece la enfermedad es el ser humano. Tiene como características que es una bacteria que tiene forma circular y forma como bastoncito, por lo que se categoriza como un cocobacilo. Como en la tinción no se tiñe de color rojo, es gram negativo. Tiene otra característica, que tiene una cápsula externa que está constituida por unos componentes que se llama peptidoglicano y lipopolisacárido, lo cual le confiere una defensa contra el cuerpo humano, los mecanismos defensivos del cuerpo humano y contra los medicamentos. Por otro lado, tiene unas estructuras que son unos pelitos llamados flagelos. Estos flagelos le permiten a esta bacteria unirse al epitelio de las vías respiratorias y el organismo, tratando de expulsarlo, esos flagelos permiten que se una a la mucosa, produciendo todo el daño del cual vamos a hablar. Entonces, existe unas características propias de esta bacteria, la cual cuando ingresa al organismo va a generar de inmediato una cascada, una respuesta inflamatoria. La bacteria tiene 7 toxinas, entre las cuales las más importantes está la hemaglutinina, la pertactina. Principalmente ellas producen mucha agresión, generando en la vía respiratoria mucha producción de moco. Por otro lado, estimulan la producción de una sustancia llamada histamina, la cual produce inflamación de los vasos sanguíneos y salida de mucho líquido hacia la superficie de la mucosa. De otro lado, produce una toxina llamada citotoxina traqueal, la cual va a generar daño y agresión en la mucosa del aparato respiratorio, lo cual va de la mano con la inflamación producida por la histamina, con la producción de moco y con la misma agresión de las toxinas, a producir unos accesos de tos generados por el cuerpo o por la vía respiratoria tratando de expulsarlos, los cuales van a desencadenar lo que se llama accesos de tos. Por eso se habla de tos violenta, tos salvaje, lo cual en el paciente se presenta como una tos en accesos que finalmente generan en la persona un gallito inspiratorio, que es un estridor o un sonido desesperado por tratar de introducir aire en la vía respiratoria. Entonces, esta secuencia de eventos van a generar un daño, una respuesta, mayor daño, mayor respuesta, y que finalmente pueden conllevar a que el individuo presente dificultad respiratoria,
disminución en los niveles de oxígeno y sangre porque se presenta en los momentos de expiración estos accesos de tos, limitando la posibilidad de que el individuo inspire y generando eventualmente baja en el oxígeno, convulsiones y en algunos casos severos puede ocasionar daño cerebral y o la muerte. Entonces, esto es a grosso modo las características de la enfermedad y las características de la bacteria. Entonces, ¿cuáles son las fases por medio de la cual se puede desarrollar esta enfermedad? Existe una fase que es la fase asintomática. Es la fase en la cual el individuo tiene contacto con un enfermo que lo infecta a través de sus secreciones, por estornudos, por tos, por besos o por contacto con superficies en las cuales un individuo portador y que transmite la enfermedad, por ejemplo, se suena la nariz con las manos, estornuda en las manos, se limpia con un pañuelo en las manos y luego saluda con la mano o agarra las llaves, se las pasa a otra persona o agarra una manija de una puerta, después llega otra persona que agarra esta superficie, eso se llama fomites, y involuntariamente se la acerca a la nariz o a la boca y esta es una manera de contagiar. Este término de esta fase de asintomática o de incubación puede durar alrededor de 7 a 10 días. En este periodo el individuo no manifiesta los síntomas, pero ya puede empezar a ser transmisor de la infección. La segunda etapa viene siendo la fase catarral. Entonces, la fase catarral es una etapa de la enfermedad en la cual dura más o menos entre 1 y 3 hasta 4 semanas, en la cual el individuo presenta síntomas como una gripa o un catarro, moco, flema, tos, congestión, fiebre, cefalea, malestar general, que pueden confundirse con cualquier otro cuadro respiratorio. Luego viene la fase paroxística, que es la más notable y puede durar de 1 a 6 semanas. En esta etapa se caracteriza, como comentamos hace un instante, por accesos de tos en paroxismos, en la cual el individuo tose en ciclos que pueden ser de 3, 5, 10, 20 veces sin poder inspirar. La persona llega a tener disminución en sus niveles de oxígeno, puede llegar a tener accesos de tos tan violentos que produce edema en la cara, sangrado en la nariz, sangrado en los ojos. Puede producir a nivel del tórax desgarro muscular, inflamación de los nervios, incluso se han descrito casos de fracturas costales en estos accesos de tos tan violentos. Es tal la severidad, como comentamos, en la cual el individuo puede llegar a tener bajos niveles de oxígeno en sangre, puede desmayarse, convulsionar y si no se hace la intervención adecuada, el paciente puede fallecer. Luego de estas 6 semanas viene ya una fase que se llama la fase convaleciente, en la cual el individuo ya presenta episodios de tos, presenta, una activación del sistema inmunológico caracterizado por la destrucción de la bacteria, en la cual se activan linfocitos que van a generar anticuerpos que van a neutralizar en mayor o menor medida toda la carga inflamatoria producida por esta bacteria y en la cual posteriormente va a llegar la mejoría. Entonces, hasta aquí hemos visto toda la secuencia de eventos. Entonces, existen personas que tienen más riesgo de tener esta enfermedad y son las personas no vacunadas. Por esta razón es que es necesario, como vamos a comentar más adelante, tener un esquema de vacunación que nos garantice una inmunización o una capacidad de enfrentar la enfermedad sin que llegue a estadios graves. Por esto es que pacientes que no se vacunan pueden desarrollar la enfermedad en la forma más severa. Esa es una de las poblaciones de riesgo. La otra población de riesgo es las personas que trabajan en el sector de la salud. ¿Por qué? Porque tienen contacto reiterado con personas que tosen y que pueden tener esta bacteria. Personas que trabajan con niños, personas que trabajan en áreas donde hay confinamiento, con adultos mayores o con personas en estado de reclusión. Todas estas personas deben tener garantizada su inmunización por el riesgo de enfermar. Luego de cómo se hace el diagnóstico, lo más importante es la clínica.
como la acabamos de describir, en cada una de las etapas. Con base a esto, en el momento que se interroga y se examina al paciente, se puede hacer esta impresión. Existen de manera complementaria métodos paraclínicos, los cuales pueden ser de utilidad sobre todo en casos severos que requieren una confirmación o para fines de diagnóstico diferencial. Entonces, entre eso está la detección de anticuerpos. Los anticuerpos no son más que unas sustancias o unas proteínas producidas por el cuerpo luego de que se ha tenido contacto con una bacteria. Y existen anticuerpos tipo IgM, que son en el momento agudo, e IgG cuando ya la persona ha pasado por la fase catarral. Existen unos que son las detecciones de antígenos. Otros son las tinciones para identificar si el tipo de bacteria es gram positivo o gram negativa. Esto orienta para la estrategia del uso de medicamentos como los antibióticos específicos. Y el otro que es el cultivo específico para la detección de este agente. Con respecto al tratamiento, es importante, luego de que el médico ha realizado la evaluación, ha realizado el diagnóstico diferencial y el diagnóstico de certeza, utilizar medicamentos que van dirigidos contra los componentes de la bacteria. Entre esos están unos antibióticos llamados macrólidos. Existe de igual manera, si la persona tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios, acorde a la carga de la enfermedad, va a ser necesario adicionar medicamentos para cada uno de estos fines, dependiendo la condición médica. Algunos de los pacientes pueden tener manejo en casa. Algunos de los pacientes pueden requerir manejo hospitalario en sala general o incluso en unidades de cuidados intensivos en los estados más avanzados. Siempre hay que hacerlo por salud. Muchas gracias.